Informe 24, con Jania Novel. Más de la mitad de los trabajadores en México laboran sin seguridad social, sin contrato formal y sin derechos garantizados. Según el INEGI, la informalidad laboral alcanzó el 54.8%. Si lo redondeamos, es la mitad de la población. En el segundo trimestre de 2025, son los datos que aporta el INEGI, una cifra que pues revela que pese al crecimiento económico, supuestamente, y los aumentos salariales, la precariedad sigue siendo la norma. Mientras la Ciudad de México presume su mayor tasa de formalidad histórica, el 55.9%, hay estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero que superan el 75% de informalidad. Y esto coincide pues que son los estados más pobres en la escala de pobreza extrema del país. Vamos a tratar de entender las raíces de este problema y los retos de la formalización. Vamos a platicar en Hablemos Derecho con nuestro querido doctor Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, querida Jania? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Y hoy hablando de esta informalidad, mi querida Jania, siempre hablamos de los derechos, hablamos de las reformas laborales, de todas estas propuestas que han venido surgiendo y generándose en el Congreso y que muchas de ellas, pues de alguna forma han tratado de ver los derechos humanos de los trabajadores, pero hay un tema que hoy atraviesa todos estos vértices, todas estas circunstancias, y que es precisamente la informalidad. Como bien lo dices, sí, más de la mitad de los trabajadores en México siguen laborando sin un contrato de trabajo, sin tener acceso a la seguridad social, sin tener derecho a una vivienda digna, sin ningún tipo de prestaciones laborales y sobre todo a tener una pensión, a poder jubilarse a cierta edad y garantizar esta tranquilidad que todos merecemos en una vejez. Entonces, ¿por qué se da? Fíjate, es muy importante ver las causas. Estamos hablando de cerca de 33 millones de personas que trabajan fuera del marco legal. Y aquí hay muchas causas y podemos hablar de muchas situaciones. Primero, tendríamos que hablar de causas estructurales, de causas multifactorales. Primero, los altos costos de la formalidad. ¿Cuánto me cuesta tener a un trabajador de manera formal? Porque no solo es el salario. A veces dices, bueno, voy a gastar 10,000 pesos, por decir algo, 8,000 pesos para tener una persona que labore conmigo. No solo son los 8,000 pesos. Ahí tienes que contemplar las cuotas al Seguro Social, al Infonavit, el pago de impuestos y ahora cumplir con toda esta normativa laboral, con todo este tema de obligaciones administrativas. Y obviamente, por ejemplo, si nos vamos a que la actividad económica de nuestro país en su gran mayoría son microempresas, pues obviamente no tienen los recursos, no tienen los fondos para generar estas obligaciones, y muchas de estas microempresas pues sienten que no pueden sostener, que no es viable tener a sus trabajadores bajo estos esquemas de formalidad, por un lado. O sea, es más caro, el gobierno tiene demasiadas trabas, demasiados trámites burocráticos y nos sale más caro ser formal que informal. O sea, las trabas las pone el propio gobierno. Es correcto. Imagínate, muchas veces, y así me han llegado conmigo clientes en donde me dicen, oye, me sale más barato pues pagarle por fuera. Ya el día que se caiga, el día que se rompa una pierna, el día que se accidente, pues ya lo asumiré, esperemos que nunca, ¿no? Tocan madera y están hacia la buena fe y la buena... la buena de Dios. Hacia la buena de Dios. Imagínate nada más qué riesgo, ¿no? Y ya cuando tienen un problema encima, pues ahí es donde dicen, es que la ley, siempre tenemos las de perder. No, tú estás asumiendo esos riesgos, esas responsabilidades y muchas veces te sale hasta más costoso. Entonces, yo creo que sería el elemento principal del aumento de esta informalidad. Y otra que es muy importante, la rigidez que aún existe en la Ley Federal del Trabajo para algunos sectores. El tener que contar con un contrato, con diversa documentación. Ya hablamos varias veces de este denominado compliance laboral, que es toda la normatividad que tienes que tener en tu centro de trabajo. Entonces, me sale mucho más caro
pagarle a un abogado, me sale mucho más caro estar haciendo contratos, hacer documentos, presentar altas en el seguro, etcétera, y cumplir con la rigidez de esta ley federal del trabajo que estar contratando a la gente bajo esta informalidad. Y ojo, otro tema muy importante, la fiscalización. Aún hay zonas, como bien lo dices, del país donde el trabajo informal es la regla, no es la excepción. Están acostumbrados a vivir así, están acostumbrados a la informalidad. Entre tú y yo no hay contratos, la palabra es lo que vale, ¿no? Sí. No te tengo que dar un recibo, yo aquí está tu lana y no te falta y la vas a tener siempre y lo garantizo. Y son costumbres ya muy establecidas, muy determinadas. Muchas veces los mismos trabajadores son los que dicen, oye, no me des de alta en el seguro social, no gastes, pero págame más. Dámelo a mí. Sí. Voy a tener más dinero. Pero esto es un modelo económico, ¿no? Que se ha mantenido durante décadas, que permite que millones de trabajadores estén fuera de la ley porque mantienen precisamente bajos costos laborales y sostienen sectores completos del mercado interno. Es un modelo económico que así está pues basado el país y ha sido durante décadas que ha formado parte de nuestra cultura laboral, ¿no? Correcto, es parte de todo esto. Y fíjate, falta de cultura laboral y tiene que ver mucho este tema, porque precisamente la falta de educación laboral es uno de los grandes vertientes en donde también descansa la informalidad. Los trabajadores en muchos, o yo diría la gran mayoría de los trabajadores, ni siquiera saben qué derechos tienen y qué derechos pueden perder al no estar formalizados, al no estar debidamente inscritos en un seguro social, no cotizan para una pensión, no generan una antigüedad, no tienen vacaciones pagadas, en fin, son una serie de derechos que ni siquiera los conocen, ni siquiera saben de ellos. ¿Cómo puedes exigir algo que no sabes que existe? ¿Y de quién es la responsabilidad de revertir este fenómeno? ¿Del gobierno, las empresas o los trabajadores? Yo creo que aquí es una responsabilidad conjunta y las tres partes, tanto patrones como trabajadores como el propio Estado, tienen que atender este tema porque a los tres afecta. Fíjate, al trabajador, pues obviamente la informalidad te obliga a estar en un estado de precariedad, te obliga a no tener un acceso a los derechos de salud, a un crédito a la vivienda, a una pensión en caso de una jubilación. Para el Estado, a ver, el Estado pierde dinero, deja de recaudar fiscalmente y obviamente no tiene tampoco cómo garantizar todos esos recursos que necesita en temas de seguridad social. Sí. Entonces, también sale perdiendo el Estado y las empresas, obviamente, pues esto genera poca productividad, genera también muy poco interés en los trabajadores, se desincentivan de alguna forma de poder hacer su trabajo, de poder desempeñar sus labores adecuadamente. Habla también de un tema de competencia. Si tú no eres productivo, dejas de ser competente. Sí. Entonces empiezan las malas prácticas, entonces empieza las simulaciones, etcétera. Y esto no es sano tampoco para el patrón. Entonces todos se ven afectados. Sí. Las tres partes se ven afectadas y creo que se trata de que sea una responsabilidad tripartita en donde los tres asuman responsabilidades, pero que también se conozcan esos riesgos. Hablando de simulación, Mario, estoy platicando con Mario Rebolledo, abogado, doctor en Derecho Laboral. Hablando de simulaciones, el gobierno actual presume récords de empleo formal. ¿Esto es realmente un avance o una cifra engañosa? No, sin duda alguna, tiene que ver mucho, pues las estadísticas que ellos tienen. Fíjate, por ejemplo, anunciaban que más de 1.400.000 personas de trabajadores independientes están ya inscritos en un esquema voluntario. Entonces decía, ha habido un crecimiento del 18% en lo que va de este 2025 en comparación con el 2024. Bueno, a ver, el hecho de que 1.4 millones de personas, y dicen trabajadores independientes, ¿no? O sea, se estén dando de alta de manera voluntaria, no quiere decir que los estés, pues de alguna manera formalizando o que se estén formalizando. Finalmente es la necesidad de tener derechos a esta asistencia,
médica, a la salud, a todos los derechos que emanan de una inscripción en el Seguro Social. Entonces, esto no quiere decir que lo aumentes, por el contrario. Ha habido esquemas, ha habido sistemas, por ejemplo, esta medida y esta reforma que hubo en el tema de plataformas digitales, pues fue importante. ¿Por qué? Porque ya estas empresas que aplican estas disposiciones, pues ya están empezando a ofrecer un esquema a todos los conductores, repartidores de seguro, de ahorro voluntario, y eso pues obviamente incrementa los índices, ¿no?, de inscripción en el Seguro Social. Pero ojo, no debes de atender cuántos trabajadores se inscribieron ya, sino cuántos ha crecido la formalidad, cuántos trabajadores están bajo la informalidad, y ahí es donde las cifras no son nada favorecedoras. Por ejemplo, fíjate, el gobierno lanzó un programa que se dice que lo denominó Formalízate, que ofrece, te voy a dar incentivos fiscales, voy a hacer una simplificación en todos los trámites para todas esas microempresas que registren por primera vez a sus trabajadores en el Seguro Social. Realmente tendremos que esperar a ver cuál ha sido la respuesta de estas microempresas y ahí poder valorar cuántos de esos realmente han adoptado este programa y han llegado a la formalidad. Yo creo que es muy importante y es un gran reto que tenemos en este siglo para el mercado laboral mexicano. Formalizar, no solo se trata de pagar impuestos, no solo se trata de pagar tus cuotas de aportación de seguridad social, es dar dignidad al trabajador, la dignidad laboral, acceso a la salud, que puedan ahorrar, que puedan tener los trabajadores seguridad y un crecimiento de manera profesional. Eso es lo más importante. Con eso me quedo, esa reflexión, darle dignidad al trabajador. Justo te iba a preguntar sobre cómo hacerle, ¿no? ¿Qué políticas podría acelerar la formación laboral en nuestro país? Pero bueno, ya nos las has dicho tú. Simplificar el régimen fiscal, seguridad social, en fin. Aunque yo tengo otros datos. En México hay menos de 1,000 inspectores para más de 4 millones de unidades económicas, así como con ese número la formalidad no se promueve, me parece más bien que se finge. Tienes toda la razón y es un tema bien importante de la inspección. Fíjate, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo reportó que en el 2025 se llevaron a cabo 9,000 inspecciones laborales enfocadas precisamente al tema de la formalización y al cumplimiento, imponer multas por no registrar trabajadores ante el IMSS, pero fíjate, en esos supuestos estamos hablando de 9,000 inspecciones de trabajo contra el número impresionante de empresas y patrones y centros de trabajo que existen en nuestro país. Es total y absolutamente insuficiente. Fíjate, el promedio de esas multas supera aproximadamente los 500,000 pesos por cada caso. Entonces, recaudas y entonces, ¿qué seguimiento le das? Esas ya se formalizaron, ya están legalmente activas. Y ahí es donde está la cuestión, y ahí está la pregunta importante. El gran abismo, ¿no? Y evidentemente el gran fracaso estructural del Estado mexicano, porque donde el derecho laboral no llega, la desigualdad se instala. Es correcto. Así es. Qué bonita frase, mi querida Jania. Vienes inspirada el día de hoy. Hombre. Mario, qué gusto platicar contigo aquí en Hablemos Derechos. Mario Rebolledo, doctor en Derecho Laboral, precisamente. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te preguntan, te consultan, te leen? ¿Dónde me escuchan más? Aquí en tu plataforma, ya lo sabes. Pero también estamos en las redes sociales, en el Instagram como Mario, @Mario_Rebolledo1 y en todas las demás como Mario A. Rebolledo. Con muchísimo gusto ahí nos pueden consultar. Dudas, consultas y críticas a Mario. Felicitaciones, pa' acá. Exacto. Aviéntamelas a mí, yo me las he hecho. Muchísimas gracias, Mario. Hablando de derecho siempre tan claro y puntual para reconocer lo que tenemos, lo que nos falta y lo que podríamos mejorar. Muchas gracias, Mario. Buena tarde. Gracias, un fuerte abrazo, Jania. Igualmente para ti y ustedes, no se me vayan, seguimos aquí. Volvemos.